Bienvenidos todos a la segunda plática de la Aquelarre. En esta sala, hoy nos habla Rodolfo Salinas sobre la geometría del movimiento del trompo. Gracias. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que nada agradezco a la Aquelarre por haber aceptado mi charla y a todos ustedes por haber asistido. Muchas gracias. Bueno, la plática está estructurada de la siguiente manera. Vamos a ver el formalismo lagrangiano. Posteriormente vamos a ver los ángulos de Euler, y con esas herramientas, los ángulos de Euler y el formalismo lagrangiano, vamos a atacar el problema del movimiento del trompo. ¿Sí? Vamos a encontrar que el espacio de configuración del trompo es el grupo de Lie compacto SO3 y posteriormente voy a dar unas propiedades de este grupo. Bueno, entonces empezamos con una motivación. Consideren el siguiente problema. Estamos en el plano, ¿sale? Y tenemos dos puntos, como se puede ver aquí, un punto x1, y1 y un punto x2, y2. ¿Sí estamos de acuerdo? Y queremos encontrar la trayectoria o el camino más corto que hay entre ellos dos. ¿Cuál es la respuesta? Una recta, muy bien. Pero a menos que hayan visto cálculo de variaciones, saben la demostración. Si no, entonces, si no han visto cálculo de variaciones, entonces a lo mejor no han visto la demostración de esto. Aquí puedo esbozar la demostración. Tomo un diferencial de área, diferencial de longitud, perdón, que por el teorema de Pitágoras es d de x al cuadrado más d de y al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Y entonces la longitud o el camino total va a ser la integral de 1 a 2 de ds. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces el camino se va a calcular de la siguiente forma, en términos de x, como la integral de x1 a x2 de la raíz cuadrada. Aquí podemos sacar el diferencial de x de aquí, y entonces aquí va a quedar la derivada con respecto a x y nos quedaría esta expresión. Entonces ese es el problema de cálculo de variaciones. Queremos maximizar o minimizar una magnitud que se queda en términos de una integral. Aquí queremos encontrar una función de tal manera que su derivada, si la sustituimos aquí, me haga estacionaria esta integral. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, para eso necesitamos el cálculo de variaciones. Voy a poner el caso más general. Consideremos la siguiente acción. Consideremos la integral de x1 a x2 de una función de tres variables a r, que depende de y' y de x. Entonces, queremos encontrar la curva para la cual esta integral se haga estacionaria, es decir, tenga un mínimo o un máximo. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Consideramos cualquier otra trayectoria que difiera de la correcta. Esta va a ser la correcta. La correcta va a ser y de x. Y la errónea va a ser y de x igual a y minúscula de x más eta de x, donde eta de x lo podemos ver como y mayúscula de x menos y de x. Es decir, es el error. Entonces, esta función tiene la propiedad de que me hace estacionaria a esta integral. Es decir, si la sustituyo aquí en esta integral, me da un valor mínimo. Cualquier otra variación de esta función me va a dar un valor más grande. ¿Y cómo escribo eso matemáticamente? Pues lo escribo así. Lo escribo como y de x mayúscula igual a y minúscula de x más alfa por eta de x. Lo escribo así.
Y entonces ya transformé el problema de cálculo de variaciones a un problema de cálculo unidimensional, que es este. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces aquí nosotros queremos queremos minimizar esta acción. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo encontramos un mínimo en cálculo? Sacamos la derivada, ¿sí o no? Le igualamos a 0. Entonces lo que vamos a hacer aquí es derivar esto e igualar a 0. Y nos queda esta expresión. Bueno, y no es difícil ver, hay que hacer integración por partes y hay que hacer un truquito aquí matemático para llegar a estas ecuaciones. Estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Estas ecuaciones nos dicen o nos permiten encontrar la trayectoria para la cual la integral es estacionaria. Esta integral es estacionaria. ¿Sí? Nos permiten encontrar la trayectoria para la cual esta integral es estacionaria. Estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Hay que recordarlas. Entonces vamos a tener que las ecuaciones es la parcial de f con respecto a y igual a la derivada con respecto al tiempo, a x, de la parcial de f con respecto a y punto. Entonces me regresa a mi problema que tenía de calcular el camino más corto entre dos puntos. ¿Cómo era la integral? Era la integral de x1 a x2 de la raíz de 1 más de x, ¿sí o no? Y entonces esta va a ser mi función. Esta va a ser mi función, la raíz cuadrada de 1 más y' de x al cuadrado. Entonces la voy a sustituir aquí en las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Cuánto vale la parcial de f con respecto a y? Tenemos aquí que depende de y. No, ¿verdad? Nada más depende de y'. Entonces la parcial de f con respecto a y, ¿cuánto da? 0. Eso significa que la derivada con respecto a x de la parcial de f con respecto a y es 0. Pero si la derivada es 0, eso significa que esta es una constante. Entonces, ¿pero cómo se calcula la parcial de f con respecto a y'? Pues hay que derivar esto con respecto a y'. Parcialmente. ¿Y esto a qué sería igual? Pues uno puede calcular fácilmente que es y1 de x sobre la raíz de 1 más y1 de x al cuadrado igual a una constante c, porque estamos diciendo que si la derivada se anula, entonces esto tiene que ser una constante. Y de aquí podemos elevar al cuadrado. ¿Y qué nos quedaría? y1 de x al cuadrado sobre c cuadrada, ¿sí o no? 1 más y1 de x al cuadrado, ¿sí o no? Y esto lo podemos pasar para acá. Y entonces nos quedaría que y1 de x al cuadrado sería 1 menos c cuadrada, ¿sí o no? Igual a c cuadrada. Y pasamos este para acá y nos quedaría una constante. Siempre y cuando la constante no se anule en 1. Y entonces nos quedaría c sobre la raíz de 1 menos c cuadrada. Y'. Y esto lo podemos llamar una constante m. ¿Sí?
Y entonces, eso significa que la derivada es una constante. Si integramos, ¿qué nos quedaría? Que y de x es igual a m de x más b, que es la ecuación de una recta. Entonces ya demostramos que con el método variacional, que el camino más corto entre dos puntos es una recta. Ahora vamos al mundo de la física. Consideremos una partícula que se mueve libremente en el espacio y que nada más actúa sobre ella una fuerza de tipo conservativa, digamos F de R. ¿Se acuerdan de cómo está la energía cinética? Un medio de la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial está dada por la posición. Entonces vamos a suponer que estamos en coordenadas cartesianas. Entonces nos quedaría lo siguiente. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esto en coordenadas cartesianas se puede escribir de la siguiente manera. Un medio de x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Y la energía potencial se puede ver como u, que depende del vector de posición, que sería u de x, y z. ¿Sí? Eso es la energía cinética y la energía potencial. Ahora bien, el lagrangiano se va a definir como la energía cinética menos la energía potencial. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese se va a definir el lagrangiano. Bien, entonces, ahora tenemos un teorema muy importante. ¿Se acuerdan que con la segunda ley de Newton nos permite conocer las ecuaciones de movimiento del objeto? Con la segunda ley de Newton. Entonces tenemos ahora un nuevo formalismo, que es el lagrangiano, es decir, el camino recorrido por la partícula que viene dado por la segunda ley de Newton es el mismo camino ahora determinado por las ecuaciones de Lagrange, que serían estas, al menos en coordenadas cartesianas. Pero lo importante de las ecuaciones de Lagrange es que van a estar en coordenadas generalizadas, eso es lo importante. Entonces, para eso necesitamos el principio de Hamilton. El principio de mínima acción de Hamilton nos dice que la trayectoria real que sigue una partícula de un punto 1 a un punto 2 en un intervalo de tiempo t1 a t2 es tal que esta acción es estacionaria cuando se toma a lo largo de un camino real, el camino real que sigue la partícula. Eso es muy importante en recordar el principio de Hamilton. Entonces ya tenemos tres formas de conocer la trayectoria de una partícula. La primera, la segunda ley de Newton. La segunda, las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y la tercera, el principio de Hamilton. Todos son equivalentes. ¿Sí? ¿Por qué nos sirve el principio de Hamilton? Lo vamos a ver porque para establecer las ecuaciones de Lagrange en coordenadas generalizadas. Entonces consideremos, por ejemplo, que podemos establecer en coordenadas cartesianas, o consideremos coordenadas curvilíneas Q1, Q2 y Q3. Y que un punto en coordenadas cartesianas lo podemos escribir de manera unívoca en coordenadas curvilíneas Q1, Q2 y Q3. Y recíprocamente, un punto en coordenadas curvilíneas lo podemos escribir en coordenadas cartesianas. ¿Sí? Entonces, con estas asignaciones, vamos a ver que el lagrangiano, que está en coordenadas cartesianas, lo podemos escribir en las coordenadas generalizadas Q1, Q2, Q3, Q1 punto, Q2 punto, Q3 punto. ¿Sí? Y entonces
podemos escribir la acción, pero ahora la acción la vamos a escribir en términos de las coordenadas generalizadas. Q1, Q2, Q3, Q1 punto, Q1, Q2 punto, Q3 punto. ¿Sí? Y entonces, usando el principio de mínima acción de Hamilton, si usamos el principio de mínima acción de Hamilton, podemos determinar las ecuaciones de movimiento, pero en coordenadas generalizadas, que están dadas por esta expresión. Entonces hay que recordar estas. Estas hay que recordarlas. Es la parcial de lagrangiano con respecto a QI es igual a la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a QI punto. Es decir, tenemos una receta para calcular el movimiento. Tenemos una recetita. Aquí está la receta. ¿Sale? Bien. Entonces vamos al movimiento del trompo. Ya tenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son estas. Las ecuaciones de Lagrange en coordenadas generalizadas. Ahora vamos a hacer ahora vamos a hablar sobre el trompo. Entonces consideremos el trompo. Ese es un cuerpo rígido que rota alrededor del eje, que rota alrededor de un punto fijo, que sería el origen. ¿Sí? El trompo rota alrededor de un punto fijo. Y para especificar la orientación del trompo necesitamos hacer 3 rotaciones con respecto a 3 ejes distintos, los llamados ángulos de Euler. ¿Sí? ¿Qué hacemos primero? Bueno, supongamos que el cuerpo rígido tiene 3 ejes principales, que por un teorema sabemos que al menos existen 3 ejes principales y son mutuamente ortogonales. Y vamos a suponer que estos ejes principales están alineados inicialmente con los ejes X, Y, Z, como se puede ver aquí. Aquí está el X, aquí está el Y y aquí está el Z. Entonces inicialmente colocamos el trompo de tal manera que sus ejes principales coinciden con el eje X, Y y Z. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Y después lo que vamos a hacer es rotar el trompo un ángulo phi con respecto al eje Z, como se puede ver aquí. Rotamos el trompo un ángulo phi con respecto al eje Z. ¿Sí? Esto me cambia los nuevos ejes. Los ejes principales ya que eran 1 y 2 que estaban inicialmente alineados con los X y Y. Ahora aquí está el E1' y aquí está el E2'. ¿Sí? Ahora el siguiente paso lo que vamos a hacer es rotar alrededor del eje E2 un ángulo θ, como se puede ver aquí. Aquí rotamos un ángulo θ alrededor del eje E2'. Entonces lo que hacemos es rotar así y después rotar así. Y finalmente lo que vamos a hacer es rotar alrededor del eje 3 un ángulo phi, como se puede ver aquí. Entonces esta secuencia de 3 ángulos nos describe cualquier orientación del trompo. ¿Sí? Cualquier orientación del trompo con estos 3 ángulos de Euler nos podemos describir la orientación del trompo. Bien. Entonces recuerden que queremos calcular el lagrangiano. Y el lagrangiano tiene que ver con la energía cinética menos la energía potencial. Entonces necesitamos conocer la energía cinética. Para conocer la energía cinética necesitamos conocer las componentes de la velocidad angular. Entonces las componentes de la velocidad angular en un sistema de ejes principales. Voy a suponer que el trompo tiene momentos principales lambda 1 igual a lambda 2. Bien. Entonces fíjense cómo va a estar dada la velocidad angular. ¿Están de acuerdo que nos movimos phi
con respecto al eje Z. El cambio temporal fue con respecto al eje Z. Entonces aquí va a ir phi punto. Después nos movimos, ¿quién? Teta con respecto al eje 2. Entonces aquí va a ir teta punto. Y después nos movimos psi con respecto a quién? Al eje 3. Entonces nos quedaría psi punto con respecto al eje 3. Pero aquí tenemos la aceleración angular en términos de estos vectores. Pero no queremos que esté en términos de estos vectores, queremos que estén en términos de E1', E2' y E3. Entonces no es difícil ver que el vector Z3 lo podemos escribir de esta forma. Esta se tiene de la figura. De aquí pueden tomar un triángulo rectángulo y ver que el Z3 se puede escribir como coseno de teta E3 menos seno de teta E1'. Y si sustituimos Z aquí y hacemos las operaciones, vamos a llegar a esto, que es la velocidad angular en términos de los ejes E1', E2' y E3. ¿Sí? Bien, entonces el momento angular total se calcula de la siguiente manera: lambda 1 por omega 1, lambda 2 por omega 2, lambda 3 por omega 3, donde los lambda ahí son los momentos principales. Entonces, el momento angular total, nada más lo único que hay que hacer es sustituir aquí, en vez de esto va a ser omega 1, vamos a poner lambda 1 por omega 1, lambda 2, que aquí está, por omega 2, que sería este, aquí está, y sería lambda 3 por omega 3, que sería esto. Entonces este es el momento angular total. Y es un problema calcular la energía cinética. La energía cinética del objeto se puede calcular como un medio del momento principal lambda 1 por omega 1 al cuadrado, más lambda 2 omega 2 al cuadrado, más lambda 3 omega 3 al cuadrado. Entonces, si suponemos que tiene momentos principales lambda 1 y lambda 2 iguales, vamos a llegar a que la energía cinética del objeto, del trompo, está dada por esta expresión. Lo único que hicimos fue elevar al cuadrado esto, aquí está, elevamos al cuadrado esto, lambda 1 es igual a lambda 2, nos quedaría aquí lambda 1, y esto lo elevamos al cuadrado que está aquí, por lambda 3. Es la energía cinética. ¿Sí? Es la energía cinética. Ya tenemos la energía cinética. Aquí podemos ver el trompo. Aquí está con respecto al ángulo phi, que ya lo calculamos, el ángulo psi y el ángulo teta. Y aquí están el plano horizontal y el eje del trompo. Acuérdense de este eje del trompo. Este lo vamos a ocupar más adelante. El eje del trompo. ¿Sí? El eje del trompo lo vamos a ocupar más adelante. Bien. Entonces calculamos el lagrangiano. ¿El lagrangiano cómo se calcula? ¿Cómo habíamos visto que se calculaba? El lagrangiano era la energía cinética menos la energía potencial. Pero la energía cinética viene dada por esta expresión, ya la hemos dicho, está aquí. Y la energía potencial se calcula como mgr coseno de teta. Entonces ya tenemos el lagrangiano, entonces ya podemos aplicar las ecuaciones de Lagrange. ¿Qué nos dicen las ecuaciones de Lagrange? Que la parcial... Entonces tenemos tres coordenadas generalizadas, que sería teta, psi y phi. Entonces la primera ecuación, ¿cuál sería?
la parcial de L con respecto a teta es igual a la derivada con respecto a teta de la parcial de L con respecto a teta punto. Y entonces, si hacemos estos cálculos, si calculamos la parcial de lagrangiano con respecto a teta y después la parcial de lagrangiano con respecto a teta prima y derivamos, vamos a llegar a esta ecuación. Sí, vamos a llegar a esta ecuación. Y después hacemos lo mismo ahora, pero con la variable phi. Nos quedaría la parcial de L con respecto a phi igual a la derivada con respecto a teta de la parcial de L con respecto a phi punto. Pero pueden notar ustedes que el lagrangiano no depende de quién. No depende de la variable phi. Depende de la variable phi punto. Aquí está. Pero no depende de la variable phi. ¿Sí lo ven? Que no aparece la variable phi. Nada más aparece la variable phi punto. Eso significa que esa coordenada es ignorable. ¿Sí? Y entonces lo que podemos hacer, entonces esto nos va a dar 0. La parcial de L con respecto a phi nos va a dar 0. Eso significa que esto va a ser 0. Y eso significa que lo de adentro va a ser ¿qué? Constante y se llama el momento generalizado con respecto a phi. Es decir, el momento generalizado es constante. Es este. Si hacemos los cálculos, la parcial de lagrangiano con respecto a phi punto nos da esto. Y eso es una constante. Similarmente para psi. Para psi no aparece, ¿sí o no? Tampoco no aparece aquí en las coordenadas generalizadas, no aparece psi. Aparece psi punto, pero no aparece psi. ¿Eso qué significa? Que también la parcial de L con respecto a psi es 0. Eso significa que la derivada con respecto al tiempo de la parcial con respecto a psi punto es 0. Eso significa que el momento generalizado en la variable psi es constante. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora es un ejercicio hacerlo, y si es un ejercicio hacerlo, el que el momento angular total, aquí está, en la coordenada z, con respecto a la coordenada z se puede calcular de la siguiente manera. Aquí está el momento, ese es el momento angular total. Con respecto a la variable z, o con respecto al ángulo z, perdón, al eje de rotación z, se puede ver que, se puede demostrar que ese es el momento angular con respecto a al eje z. Y entonces me quedaría esto. Pero noten que esto es igual a esto, ¿sí o no? Esto es igual a esto, que es una constante. Eso significa que el momento se conserva. ¿5 minutos? Bueno, entonces se conserva. Bueno, vamos a ver la precesión continua. La precesión continua
Bueno, consideremos ahora que el trompo rota alrededor de describe un cono. Un cono. Su eje de rotación, que le llamamos C3, se va a mover con respecto al eje Z, con respecto al eje Z, describiendo un cono. Eso significa que θ va a ser constante. Y si θ es constante, de aquí podemos ver que como el lambda 3, como la componente z en el momento angular es constante y L3 es constante, entonces phi punto es constante. Y podemos ver de aquí que, bueno, calculando la primera ecuación de Lagrange, de esta ecuación, como θ es constante, esto se va a hacer cero, podemos hacer el seno cero, perdón, podemos eliminar el seno de aquí, el seno de acá, el seno de acá, y podemos poner a phi punto como omega, y entonces nos quedaría esta expresión, que es una ecuación cuadrática para el momento, que es una ecuación cuadrática para la velocidad angular. Y al resolverla tenemos dos velocidades angulares. La primera es esta, que es mgr por lambda 3 omega 3, y la segunda es lambda 3 omega 3 sobre lambda 1 por el coseno de θ. Aquí noten que no aparece la gravedad, es decir, podemos ver esta velocidad angular aún inclusive con ausencia de gravedad. Eso es lo importante de aquí. ¿Sí? Bien. Bueno, para la notación es el caso más general. El trompo se va a ir moviendo ahora el eje del trompo se va a mover describiendo un cono, pero ahora va a ir subiendo y bajando su eje. Subiendo y bajando su eje. Eso se puede demostrar con esta gráfica. Y aquí podemos ver que este va a ser el eje del trompo. Este va a seguir subiendo y bajando. O sea, el mismo que va precesando, va a ir subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. En términos de dos ángulos, θ1 y θ2. ¿Sí? Esto se llama la nutación. Bueno, y finalmente, ese es el teorema, uno de los teoremas principales, que dice que el espacio de configuración del trompo es el grupo de Lie compacto SO3. Y más aún, esta asignación, que a cada ángulo phi θ psi nos manda a este B, phi θ psi, nos proporciona cartas locales sobre SO3, el espacio de configuración del trompo. Voy a hablar sobre este espacio. Este espacio es un grupo de Lie compacto. Es difiomorfo a RP3 como variedad diferenciable. SO3 puede ser identificado con el grupo de matrices 3×3 ortogonales de determinante 1. Y SO3 es conexo, pero no simplemente conexo. Es decir, el grupo fundamental no es trivial. Su grupo fundamental es un Z2. Y queremos ver, bueno, lo que estoy tratando ahorita de analizar es qué información me da el grupo fundamental con respecto al movimiento del trompo. En mecánica, en física de partículas tenemos hay resultados que nos dicen que si tiene grupo fundamental no trivial, nos habla sobre el tipo de rotaciones. Pero aquí no sé en qué dirección, qué nos quiere decir que el grupo fundamental del trompo, bueno, de SO3 sea S2. Entonces eso es lo que estoy estudiando Gracias.
no, no sé si tengas alguna pregunta para que regalemos una libreta. ¿Cómo se definía la energía cinética y la energía potencial? La energía cinética era un medio por la masa por la velocidad al cuadrado y la potencial dependía de la posición. Sí. Gracias. Y los invitamos, va a haber café y galletas aquí afuera y después pues, seguirán las charlas, ¿vale? Gracias por asistir.